Continuando con la historia del regresor de la familia caída, observamos cómo una persona acababa de partir a un monstruo a la mitad, tratándose así de nada más y nada menos que el padre del prota, el cual mientras se secaba el sudor preguntaba si acaso ese era el último, a lo que el comandante de los caballeros mencionaba que acababan de terminar con todos los que estaban por su lado también. El hombre mencionaba que había pasado aproximadamente mes y medio desde que se había comenzado el entrenamiento real, por lo cual había tomado mucho tiempo. El comandante de los caballeros le respondía que habían encontrado 3 tribus en las cuales se reunían varios miles de monstruos en el medio, y por supuesto era espantoso pensar en el hecho de que todos esos monstruos hubiesen invadido el castillo anteriormente. Aún así era bastante afortunado haber descubierto todo lo sucedido de antemano. El capitán de los caballeros preguntaba si acaso el gran maestro también había predicho esto, mientras que el padre del prota se encontraba pensando que podría ser, pero aún así era bastante extraño todo eso, ya que había algo que le parecía un tanto raro. Observamos al prota en ese momento, el cual se encontraba dándole ánimos a todos los presentes, mencionándole a estos que solamente les faltaba un poco más. Mientras observamos cómo los caballeros se encontraban cargando los gigantescos troncos, el prota mencionaba que una vez talado todos los árboles habrían terminado su trabajo. Y por supuesto tenían que manejar los árboles talados con mucho cuidado y llevarlos al sitio de construcción de la nueva ciudad. Los soldados que se sentían utilizados se encontraban mencionando que habían acabado con muchos monstruos, habían talado árboles durante mes y medio y ahora se sentían bastante agotados. Su compañero mencionaba que no era ese el motivo por el cual él había aprendido a utilizar la espada de acero sangriento en primer lugar. Logan muy contento seguía mencionando que esos buenos árboles fueron abandonados debido a los monstruos, mientras mencionaba que todo eso era una lástima. A la distancia, Patrick observaba todo lo que decía su hijo, mientras que Logan tenía una cara maliciosa y se encontraba mencionando que además del entrenamiento también habían obtenido materiales útiles para la ciudad, por lo cual con eso acababan de exterminar a 2 pájaros de un tiro, mientras que su padre Patrick se encontraba pensando que al parecer eso era el verdadero propósito de haber llegado hasta ese sitio en primer lugar. A pesar de esto, Logan se encontraba mencionándose que al parecer hubieron muchos más monstruos de los esperados, lo cual fue bastante preocupante, pero estaba bastante satisfecho con el resultado, ya que gracias a eso también habían obtenido muchísima información. E incluso entre los 200 o 500 mejores de la prueba sensorial, habían algunos que habían absorbido algo de fuerza de manera insignificante. Personas que utilizaban el mal y blandían sus espadas para sobrevivir en cualquier situación. Eran individuos con un instinto de supervivencia particularmente fuerte. Con una sonrisa maliciosa, Logan se encontraba pensando que en la percepción de la fuerza podría haber necesitado un sentido del tacto, instinto de supervivencia o incluso determinación. Por lo que si habían obtenido buenos resultados tan solo con eso, entonces simplemente tenían que esperar la batalla invernal de Grandia que se avecinaba y llegaría pronto. Con esto podrían aumentar significativamente las fuerzas de los caballeros hasta la guerra imperial. Hammer, observando al prota de la manera en la que se encontraba actuando con una actitud un tanto preocupada y al mismo tiempo atemorizado, le preguntaba al chico que por qué se reía de esa forma. A lo que en eso Logan se había dado cuenta que se había dejado llevar de más, mientras que tosía un poco y le mencionaba al enano que no era nada. Observando al enano en ese momento, el prota le mencionaba que bueno, ahora que tenían suficiente madera deberían de comenzar a completar la ciudad de McLean. Logan le mencionaba al enano que quedaba un mes hasta la primavera, preguntándole a este que si acaso podrían terminar la preparación completa de la batalla de apertura, a lo que el enano rápidamente le mencionaba al prota que lo podía entender y que acataba las órdenes de este inmediatamente. Algo confundido, pero más que nada sorprendido, Logan le preguntaba si acaso realmente eso era posible, mencionándole a este también que era solamente una propuesta, que le parecía factible o no, pero aún así lo dejaba algo sorprendido. Inmediatamente Logan se mencionaba que pensaba que en un principio sería difícil para el enano. A lo que Hammer, observando al prota, le mencionaba a este que bueno, también habían magos después de todo, y los trabajadores estaban entusiasmados desde la construcción de la presa. Además de ello, el suministro de alimentos era adecuado y todas las casas estaban construidas con el mismo estándar, por lo cual se aumentaría mucho la eficiencia y el tiempo que se utilice para llevar a cabo la labor. Estas palabras terminaron conmoviendo bastante al prota, al cual mientras observaba a Hammer de una manera radiante, el prota se preguntaba si acaso Hammer se veía siempre tan robusto, llegando a pensar inmediatamente que los efectos de las vacaciones para este enano realmente le resultaban bastante bien. Aún así, sin dejar a un lado su actitud explotadora, el prota le mencionaba al enano que si acaso había olvidado que tenía que construir una torre en el centro de la ciudad. Esto causó que el enano se molestase un poco. Ya un tiempo después observamos cómo Clayton se encontraba utilizando su magia, el cual rápidamente terminó conjurando un muro de tierra. Todos los trabajadores rápidamente se percataron de la construcción y mencionaron inmediatamente que eso era realmente increíble. Tenían que dejar de actuar sorprendidos y tenían que comenzar a amontonar la tierra rápidamente. Mientras observaban a los trabajadores llevar a cabo sus labores, el prota le agradecía a Clayton mencionándole que de nuevo le agradecía por aceptar sus exigencias demasiado excesivas. Logan le mencionaba al mago que construir una torre en un pueblo pionero en lugar de una fortaleza al parecer no sería algo tan deseable. A lo que inmediatamente Clayton le mencionaba que eso era bastante generoso de su parte. Y esto era porque
el prota les había prometido un subsidio de 10 millones de oro al año. Entonces Clayton le preguntaba al prota que cuál era la diferencia entre una fortaleza y un pueblo, y además de esto la torre estaría situada en el centro del pueblo, mucho más grande que cualquier otra fortaleza del reino, mencionándole al prota que si acaso para este eso no era algo interesante. Y por supuesto, si realmente se llevaban a cabo las cosas según los planes del prota, ese lugar llamado Macleay no sería simplemente una ciudad sino el corazón de todo el territorio. Y normalmente en un terreno como ese se construiría una fortaleza en el centro, a lo que el prota en ese momento le respondía al mago que si realmente es necesario. Continuó mencionando que sería suficiente facilitar la vida de los campesinos y los colonos, pero debido a que es una gran ciudad habría muchos residentes del territorio que terminarían reuniéndose, lo que podría aumentar los riesgos de una rebelión. Clayton le mencionaba al prota que eso era del todo cierto. A lo que el prota, mientras Clayton lo observaba con un aura radiante detrás de este, el prota le mencionaba que no deberían de explotar a los residentes del territorio. Escuchando esto, el viejo mago terminó teniendo pensamientos cochambrosos mientras mencionaba que un noble que no explotaba a los residentes del territorio y vivían bien en Macleay. Y ante sus ojos el prota era un joven competente señor feudal con 0 marcas, ese era Logan Macleay. Dejando sus pensamientos cochambrosos a un lado, Clayton le mencionaba al prota que bueno, lo conseguiría, a lo que el chico le preguntaba que qué era lo que estaba diciendo. Pero inmediatamente este último terminó tapándose la boca para no decir nada más. En eso, cambiando el tema, Clayton le preguntaba al prota que si acaso estaba seguro de que construirían los muros exteriores con tierra. Continuó mencionándole al prota que estaba seguro de que si el lugar fuese invadido, pero el prota rápidamente le mencionaba que estaba bien, ya que no habría campo de batalla en ese sitio. Y esto era porque él se iba a asegurar de que algo como eso no terminase sucediendo. Y luego de decir esto, Logan se mencionaba que antes de eso estarían planeando atacar otro lugar. Clayton se encontraba observando al prota para luego comenzar a reír y mencionar que como siempre su preocupación por la gente común era bastante notable y diferente ante los otros nobles. En eso el prota le preguntaba a Clayton que si acaso este no deseaba los mismos con sus discípulos, deseando así protegerlos a ellos de todo mal. Para cuando la noche cayó, observamos al prota que se encontraba en el medio del bosque practicando sus habilidades con la esgrima. Y justo en el momento en el que su ataque estaba preparado, el prota rápidamente decidió hacer un movimiento, en el cual podemos observar a la distancia cómo se veía un brillo dorado debido al ataque que el prota había realizado. Una gran cantidad de energía dorada se desplegó por esa área del bosque mientras el prota había realizado su ataque satisfactoriamente. Este ataque en principio parece ser una estocada muy poderosa que había atravesado una piedra de un lado al otro como si nada. Observando eso más de cerca, el prota mencionaba que había tenido éxito. Y observando por el otro lado de la roca, el prota se encontraba mencionándose que no solamente había penetrado a la roca, sino que también había atravesado varios árboles que se encontraban detrás de ella. En ese momento Logan se sentía muy emocionado, mencionando que la espada divina Visión 2 era absolutamente suya. Y además de esto, era un ataque ligero que aunque sea pequeño es capaz incluso de perforar el acero, y además de todo esto, el desarrollo del territorio estaba yendo sin ningún tipo de problemas. Por lo cual ahora el prota solamente debería de enfocarse en fortalecerse a sí mismo. El tiempo había transcurrido y ya había pasado un mes desde que se comenzaron las construcciones para la nueva ciudad o el nuevo pueblo de Macleay. Y mientras todos llevaban a cabo sus labores arduamente, 2 meses habían pasado desde la construcción o desde que se comenzó a construir el pueblo para cuando este estaba inaugurado, el pueblo de Macleay. Y las personas que llegaban a ese pueblo al notar las casas que se les iban a entregar porque sus esposos trabajaban en el campo rápidamente terminaron quedándose en shock. Tanto así que una mujer con 2 niños pequeños y un bebé en brazos al observar la casa que se le había entregado terminó cayendo de rodillas en el suelo mientras le agradecía al prota por toda la bondad que este tenía hacia ellos. Y luego de esto, sin darse cuenta, ya era principio del verano, lo que quiere decir que habían pasado 4 meses desde que se había comenzado la construcción del pueblo. En la oficina del prota terminó llegando Weiner a darle un informe de todo lo que había sucedido, mencionándole al chico que la apertura de la ciudad estaba progresando sin ningún tipo de problemas. Y de hecho, la falta de mano de obra se convirtió en una desventaja en comparación del tamaño de la tierra. Para resolver esta problemática rápidamente, el prota mencionaba que recientemente había muchos inmigrantes llegando debido a los rumores, por lo que para compensar esa falta de mano de obras tenían que aceptarlos a todos en compensación. Logan rápidamente le preguntó a Weiner que qué pasaba con Hammer. En eso Weiner le mencionaba al prota que todavía estaba en sus vacaciones, por lo que esa vez tomaría unas vacaciones un tanto más largas, así que todavía le quedaba un poco más de tiempo para poder regresar a sus labores. Logan chasqueando le preguntaba a Weiner que si acaso le había dado demasiado tiempo, y al mismo tiempo mencionaba que bueno, entre la construcción de la ciudad y la producción adicionales de armas estaba bien. En eso Weiner le mencionaba al prota que había escuchado que recientemente Hammer había recibido una gran cantidad de mitrilo antes de sus vacaciones, preguntándole al prota que si acaso esto era verdad.
Logan inmediatamente le respondía a Weiner que sí, ya que Hammer había dicho que iba a jugar un poco con el mitrilo en sus vacaciones, haciendo algunas armas para los caballeros y entre otras cosas. Algo preocupado, Weiner le preguntaba al prota que si acaso eso realmente sonaba como unas vacaciones normales. El prota, como todo un explotador, sonriendo y haciéndose loco ante la situación, mencionaba que por qué no, al parecer para los enanos eso era algo romántico, dejando al administrador sin palabras. Actuando un poco estresado mientras toqueteaba la mesa, el prota mencionaba que de todos modos la ocupación de la ciudad se había completado sin incidentes, por lo que no hubieron grandes problemas en la apertura de la ciudad, por lo que entonces ahora mismo solamente tenía una cosa que le preocupaba. Cambiamos de escena y observamos a una persona que le daba un fuerte puñetazo al escritorio mientras mencionaba que si acaso McLean había abierto el desierto. Este hombre furioso preguntaba que si acaso es posible abrir un terreno tan áspero. Y se nos presenta a este personaje como Max Ferretto, un vizconde. La persona que traía esta información mencionaba que le había parecido tan interesante que comenzó a hacer una investigación al respecto. Comenzaba a mencionar que habían dicho que habían perforado un agujero en una montaña para poder traer agua del río. El vizconde preguntaba si acaso habían hecho algo tan loco como para abrir el desierto, preguntando que si acaso tenían los recursos para hacer algo como eso. A lo que el informante continuó mencionando que había rumores de que habían hecho negocios con los grandes señores para ganar algo de dinero, o que habían descubierto una mina de oro. Y el rumor más sonado era que a estos les había caído dinero del cielo. El vizconde mencionaba que no importaban para nada cuán extravagantes sean estos rumores, tenían que centrarse en los hechos relevantes. Preguntó inmediatamente que qué tal era el rendimiento de las tierras que acababan de abrirse, a lo que el informante le respondía que incluso aunque la cantidad sea pequeña, las ganancias serían realmente considerables. En ese momento el vizconde se encontraba pensando que los vecinos de las tierras cercanas habían ganado mucho de la noche a la mañana, preguntándose si acaso podrían simplemente ignorar un hecho como ese. Rápidamente el vizconde le preguntaba a su informante que si acaso podrían encontrar una justificación para invadirlos, a lo que el informante mencionaba que no había necesidad de inventarse ningún tipo de justificación, comenzando a mencionar que podían utilizar el hecho de que los residentes del territorio habían escapado a los pueblos vecinos, esa sería la excusa perfecta para detenerlos, y a cambio de eso podrían obtener esas tierras o incluso los campos de Terson cercanos a ellos. El informante en eso mencionaba que aún así había un problema, a lo que el vizconde, comprendiendo la situación, mencionaba que sí, ya que hacerlo solo podría ser bastante peligroso, ¿verdad? En eso el vizconde, mirando hacia un lado, mencionaba el nombre de Soto Silva, añadiendo hacia esto que parecía que habían encontrado su objetivo. El vizconde rápidamente le dio la orden a su informante que tenía que ponerse en contacto con los líderes de Silva, afirmando que estos eran tan hábiles como ellos y seguramente habrían hecho algunos movimientos allí también. Y así, de esta forma, trabajando juntos, los líderes del vizconde y Silva tomarían a McLean por completo. Arrodillándose ante el vizconde, el hombre le mencionaba a este que esa era una sabia elección. Cambiamos de escena y observamos a Logan que se encontraba hablando con su padre, con el comandante y con el administrador principal, donde el prota les mencionaba a estos que alrededor de 300 reclutas mostraban talentos especiales de los soldados en entrenamiento y estaban siendo seleccionados y entrenados sin ninguna misión en específica asignada. En eso, Patrick le preguntaba a su hijo que si acaso deberían de aceptar a esos nuevos 300 reclutas como soldados, a lo que el prota le mencionaba que sí, o al menos eso era lo que este pensaba. Weiner rápidamente mencionaba que esos eran bastantes, mientras que el capitán mencionaba que eso es un número bastante abrumador. Continuó mencionando que aunque entrenasen a soldados robustos durante 10 años como locos, solamente uno de entre 100 protegería a la patria, haciendo alusión a que solamente uno de entre todos se convertiría en un soldado real. Weiner seguía mencionando que incluso si seleccionaban a 1000 personas sería una en 10, lo que quiere decir que entre 1000 personas solamente 10 serían capaces o aptas para llevar a cabo la labor de caballeros con todo lo de la ley. Patrick le preguntó a Logan que si acaso por ahora decía que habían 300, a lo que el prota muy serio mencionaba que su plan era mantener el sistema actual de entrenamientos y continuar reforzando a los soldados regulares cada año, reforzándolos tanto en palabras como en actos. Weiner y el capitán se encontraban sorprendidos mientras que Weiner le preguntaba al prota que por qué le gastaría tanto dinero en tiempos de paz como esos. Patrick inmediatamente le mencionaba a su hijo que ahora mismo es un momento próspero para su familia y el aumento excesivo de las fuerzas armadas podría ser visto como una provocación por las familias vecinas. Logan le mencionaba a su padre que de todos modos aquellos que estaban destinados a ser provocados serían provocados incluso sin intentarlo, a lo que inmediatamente Patrick, con una mirada seria, le preguntaba a su hijo que a qué se refería. Logan mencionaba entonces que el pueblo de McLean estaba completamente operativo y el desierto se había convertido en llanuras, por lo cual el prota consideraba que la familia Sylvan y Peretta preguntaba a sus padres que si acaso esos tipos codiciosos se quedarían tranquilos. Y por supuesto, estos ya tienen suficientes justificaciones. El capitán de los caballeros preguntaba que a qué se refería con justificaciones, ya que ese asunto podría ser agravado si se malinterpretaba en primer lugar, a lo que rápidamente Weiner llegó a una conclusión. Inmediatamente le preguntaba al prota que si acaso es posible que sean esos tipos, palabras
palabras a las cuales el prota hicieron sentir bastante tranquilo, pues al parecer comprendían un poco de lo que se estaba hablando. Logan comenzó a relatar que los números recién llegados que recibían poco a poco, cuántos de ellos serían pertenecientes a Ferreta o a Silva. Y por supuesto, si fuese una de esas familias, esa sería una excusa bastante buena para llevar a cabo una invasión o una toma de poder. En ese momento, Weiner furioso le mencionaba al prota que no, ya que si se esperaba algo como eso, entonces debieron de haberlo evitado hace mucho. Fue entonces que Patrick terminó comprendiendo la situación y luego procedió a preguntarle directamente a su hijo que si acaso eso era lo que estos querían desde el principio, la guerra. Inmediatamente Logan, observando a su padre, le mencionaba que de todas formas era hora de limpieza. El capitán le preguntaba al prota que cómo era eso posible, a lo que Weiner intentaba llamar la atención del prota, mientras que Patrick terminó tapándose la cara de frustración por lo que acababa de escuchar de su hijo. En ese momento, Patrick se mencionaba que quizás le había concedido demasiado poder demasiado pronto a su hijo. Pero es entonces en ese momento que, irrumpiendo en la habitación con un fuerte estruendo, terminó llegando uno de los criados, llamando la atención del señor, mencionándole a este mismo que acababan de llegar emisarios de la familia Silva y la familia Peretta. Cosa que alarmó un poco a los presentes en la reunión, pero que para el prota era algo que ya se esperaba desde hace mucho, a lo que el prota mencionaba que bueno, el daño ya estaba hecho. Entonces, con una sonrisa en su rostro, preguntaba si acaso deberían de tomar medidas y discutir para el futuro. En la entrada del territorio de McLean venían asomándose dos banderas que representaban a las dos familias que acababan de llegar, enviando así a sus emisarios, que eran escoltados por algunos guardias. Estas personas, al entrar a la ciudad, terminaron observando cómo los niños se encontraban corriendo y sonriendo mientras jugaban, y estos emisarios se encontraban sorprendidos. Uno de ellos incluso mencionaba que era asombroso, a lo que el otro, observando hacia todas las direcciones, mencionaba que era en serio, era la primera vez que veía una ciudad como esa. Observando todo a su alrededor, comenzó a mencionar que las casas estaban construidas de maneras ordenadas alrededor de una gran avenida dividida en forma de cruz. El otro emisario mencionaba que no, tiene el refinamiento de una gran ciudad, pero sin perder el toque rústico y fresco de una pequeña población. Pero lo que más llamaba la atención de ese emisario en ese momento era que la gente común allí era sorprendentemente limpia y tenían rostros muy brillantes. Y mientras ambos mostraban sonrisas codiciosas, pensaron al mismo tiempo que definitivamente valdría la pena arrebatarles todo lo que tenían. Y esto me recuerda a cierto país de Latinoamérica, Venezuela. Uno de los emisarios, mientras eran escoltados por los caballeros del territorio de McLean, mencionaba que era un lugar bastante impresionante y que no sabría quién había tenido esa brillante idea, pero realmente era un intento bastante admirable. A lo que el caballero escorta mencionaba que así era. Comenzando a reír, mencionaba que todo eso era gracias al Gran Maestro. Para que no se pierdan, cuando se refieren al Gran Maestro se refieren directamente al prota y no a su padre. Al escuchar esto, el emisario preguntaba que si era así, mientras pensaba para sí mismo que ese Gran Maestro no debería de haberlo hecho mejor a esas alturas. Rápidamente el emisario le preguntó al caballero que si acaso esa ciudad fue concedida por el Gran Maestro, a lo que el caballero rápidamente mencionaba que sí, su Gran Maestro era, y comenzaba a mencionar múltiples halagos y otras palabras del prota que la verdad no voy a leer. Y esto mientras observamos cómo los emisarios se encontraban bastante aburridos de las palabras que este hombre decía acerca de ese Gran Maestro. El caballero, tomando esta oportunidad para sí mismo, comenzó a relatarles que mientras no estuviesen ocupados comenzaría a contarles una anécdota bastante interesante, ya que en la última guerra su Gran Maestro, pero inmediatamente los emisarios pensaron que tenían que detenerlo, ya que el hombre se encontraba realmente loco por este Gran Maestro. Un rato más tarde observamos a una persona que había llegado justamente al palco de la familia McLean para hablar con estos, eran los emisarios. Patrick le mencionaba a los hombres que habían recorrido un largo camino y había sido un gran esfuerzo para estos. Observándolos, Patrick les mencionaba que parecían bastante exhaustos, preguntándoles que si acaso estaban bien, a lo que los hombres con las caras de agotamiento mencionaba a uno de estos que sí, estaban bien. Y el otro mencionaba que el Gran Maestro realmente tenía soldados excepcionales, a lo que el prota, en ese momento algo confundido sin saber por qué, le agradecía al hombre. Rápidamente uno de los emisarios mencionaba que no tenían que hacer esperar a tanta gente, así que iban a ir directamente al punto. Inmediatamente uno de estos emisarios comenzó a relatar que estaban exigiendo, junto a la repatriación de las personas que se habían escapado de sus ciudades como compensación para prevenir futuras recurrencias, el control absoluto de las llanuras de Terson adyacentes a Peretta y el suroeste del desierto recién colonizado. El otro hombre mencionaba que así también como el dominio del castillo de Terson y el noroeste del nuevo territorio desértico que había sido colonizado. O sea, en otras palabras, le estaban pidiendo todo lo que la familia del prota acababa de lograr en los últimos meses. Patrick les preguntaba a estos que si acaso eso era lo que realmente estaban demandando. Mientras que podemos observar cómo la mirada de Patrick y su hijo era una directamente fría hacia estos hombres. Patrick se encontraba pensando que tenían que entregar una ciudad completamente y la mitad de las tierras que habían recién colonizado. Básicamente eso era decir que iban a tener una pelea si estos se negaban.
Mientras observaba a su padre, Patrick se encontraba pensando que cómo había dicho eso tan directamente, a lo que Patrick rápidamente supo que era lo que debía de hacer. En ese momento, Patrick terminó observando fijamente a donde estaba el capitán de los caballeros, a lo que este último rápidamente entendió la seña y comenzó a hacerle seña a todos los caballeros presentes en la habitación. El capitán de los caballeros, acompañado de sus soldados, procedía a preguntar que si acaso McLean y Petera estaban a punto de entrar en una guerra ahora mismo. Los soldados de McLean inmediatamente se prepararon para atacar a los soldados que venían acompañando a estos dos emisarios. Mientras observamos a los emisarios, los soldados le preguntaban a estos que si acaso estaban locos, si acaso se habían vuelto locos, que se tenían que largar inmediatamente y que cómo se atrevían a intentar robarle sus tierras. Uno de estos emisarios, que realmente no conocía su posición, rápidamente se enojaba y con su dedo mugroso y cochino comenzaba a señalar a Patrick. Este comenzó a mencionarle a Patrick que no había forma de intimidar a sus enviados y si realmente no deseaba la guerra, entonces tenía que retirar a sus caballeros de inmediato. Patrick mencionaba que si acaso no había sido el lado de estos el cual había provocado la guerra y McLean no le temía a la guerra después de todo. El emisario mencionaba que entonces McLean no iba a retroceder ni un solo paso y que si realmente deseaban la ruina. En eso, Logan preguntaba que cómo podrían tratar a los refugiados que habían huido del tirano como mercancía para negociaciones. Comenzó a mencionarle a su padre que estos habían olvidado el deber de la nobleza y la sangre azul, por lo que ahora mismo no había necesidad de negociar nada, mientras observamos cómo los caballeros de McLean se encontraban rodeando rápidamente a los emisarios. Uno de estos preguntaba que si acaso realmente estaban diciendo que querían la guerra, a lo que el otro preguntaba si acaso estaban locos, ya que todos ellos terminarían pereciendo si hacían algo como eso. Logan, que venía bajando las escaleras, mencionaba que eso era lo que provocaba la guerra después de todo. Mientras continuaba bajando las escaleras, mencionaba que si acaso estaban locos, si acaso realmente se habían vuelto completamente locos. Y llegando justamente al sitio donde se encontraban los emisarios, les preguntaba que cómo se atrevían a señalar e insultar al señor de esas tierras de esa forma. Y mientras el prota se preparaba para sacar su espada, le preguntaba a este emisario que si acaso se encontraba en sus cabales. A lo que este emisario, comenzando a sentir miedo, le mencionaba al prota que no, ya que eran ellos los que habían comenzado en un principio. Pero el hombre, que no sabía cuándo retroceder, rápidamente comenzó a sentirse humillado para luego gritarle a sus guardias que qué era lo que estaban haciendo. Tenían que detener al prota inmediatamente. Mostrándonos así como los guardias que venían acompañando a este emisario rápidamente decidieron correr hacia donde estaba el prota para detenerlo con sus espadas desenvainadas. Logan, al observar esto, tuvo una cosa clara inmediatamente. Mientras comenzaba a alzar su espada, de un solo tajo terminó cortando a uno de los guardias que venía corriendo hacia este. Corte que está de más decir que acabó con el guardia rápidamente, mientras sus compañeros se encontraban preparados para luchar en contra del prota. Pero antes de que uno de estos guardias siquiera pudiese darse cuenta, el prota se había movido a una gran velocidad, acabando con todos ellos con golpes críticos. Dejando a todos los guardias desvividos atrás, el prota, llegando a donde estaban los emisarios, mencionaba que si sacaba una espada en las tierras ajenas debería de estar preparado para perecer en cualquier momento. Este emisario, viendo que no tenía ninguna otra salida de esta situación, procedía a mencionarle al prota que no, por favor, preguntándole que si acaso pensaba que McLean quedaría impune luego de tocarlo. Mientras el prota se preparaba para realizar un ataque, el emisario le mencionaba al prota que él es un enviado, pero rápidamente su cabeza fue cortada. Esto siendo presenciado por el otro emisario que se encontraba a su lado y el cual había permanecido principalmente en silencio la mayor parte de la conversación y de lo que estaba sucediendo, observando todo lo que estaba pasando, mientras notaba cómo su compañero emisario había sido desvivido inmediatamente ante sus ojos y a pocos pasos de este. Esperando no correr con la misma suerte que su compañero, este rápidamente terminó arrodillándose mientras mencionaba que seguiría los deseos de McLean, y este se encargaría de transmitirle a su señor sin falta todo lo que había sucedido y la forma en la cual había sucedido, pidiéndole al prota que por favor tenía que perdonarle su insolencia, a lo que Logan simplemente lo observaba fijamente. Fue entonces que el chico le mencionaba al hombre que lo había hecho muy bien, mientras observamos cómo este emisario se encontraba mordiéndose la lengua mientras todo su cuerpo temblaba. Fue en ese momento que Patrick le gritó a todos sus soldados que deberían de prepararse para la guerra de inmediato, a lo que todos inmediatamente comenzaron a halagar todas estas acciones que estaba llevando a cabo el Señor de las Tierras, pues McLean no tenía por qué dejarse pisotear fácilmente por todos esos ingratos que querían quitarle todo lo que habían logrado. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el capítulo de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, por favor regálenme un like, un comentario y compartan este video para llegar a muchas más personas y hacer crecer esta comunidad. Si has llegado hasta esta parte del video, por favor házmelo saber dejando acá abajo en los comentarios la palabra viejo verde. De esta forma sabré que llegaste hasta el final del video y al mismo tiempo participarás por los saludos en un próximo video. Ahora sí, sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.